Los objetivos son los siguientes: seleccionar un material apropiado para el diseño de un elemento sometido a esfuerzo normal directo, empleando tablas, en este caso para seleccionar el material correspondiente. Calcular la deformación de un elemento sometido a una deformación, lógicamente, empleando la ecuación correspondiente. Y calcular el esfuerzo producido por una diferencia de temperatura, es decir, un cambio en la temperatura, empleando la ecuación correspondiente. Esfuerzos normales de diseño. Un miembro falla cuando se rompe o deforma producto de una carga. Por ello es esencial que el nivel de esfuerzo aplicado nunca exceda la resistencia máxima a la tensión o la resistencia a la cedencia del material. Factor de diseño N es el número entre el cual se divide la resistencia reportada por un material para obtener el esfuerzo de diseño. Entonces, el S sub I es la resistencia a la cedencia de un material y el S sub U es la resistencia máxima o la tensión del material. Esfuerzo de diseño. Entonces, el esfuerzo de diseño S sub U partido en N es el basado en la resistencia a la cedencia. Y el esfuerzo de diseño sub U partido en N basado en la resistencia máxima. Ahora acá tenemos los factores de diseño según la forma de la carga: estática, repetida, impacto o choque. Acá tenemos en este caso materiales dúctiles y frágiles. Si es estática, esta sería la fórmula en un material dúctil. Si es repetida, esta sería la fórmula en un material dúctil. Y si es impacto o choque, esta sería. Y lo mismo acá para materiales frágiles. Problema 1. Un elemento de una máquina se somete a una carga de tensión de 7264 newton, como dice acá, que se repite varios miles de veces durante la vida de la máquina. Dice acá que la sección transversal del elemento es de 10 milímetros de diámetro y debemos especificar un acero apropiado en este caso para que resista esta carga y en este caso la secuencia a la cual se ve expuesta en su vida útil. Acá tenemos la carga de 7264 newton aplicada sobre una área de diámetro 10 milímetros. Entonces se está pidiendo el acero apropiado. Ahora, en el análisis que podemos realizar sería el siguiente. Primero, tenemos que ver algunos datos importantes, como es la fuerza, en este caso el diámetro, y también acá dice que se repite varios miles de veces durante la vida útil. Esta carga es repetida, es decir, se repite varias veces durante la vida útil de la máquina. Por lo tanto, ahí aparece la siguiente fórmula, que el esfuerzo de diseño va a ser el SU partido por 8. Estamos trabajando acá en este caso con un material dúctil, ¿ya? Entonces acá también sabemos que el esfuerzo va a ser la fuerza o la carga, como quiera llamarlo usted, partido en este caso por el área, la sección transversal, que sería esa. Bueno, la fuerza yo la tengo. Doble tic. El área no la tengo, pero no es tan difícil calcularla. Entonces le hago un solo tic y acá digo, pero el área se calcula con esta fórmula. El área es pi cuarto por diámetro elevado a 2. De esta forma, si yo tengo el área y como tengo la carga, puedo calcular el esfuerzo. Resulta que este esfuerzo está dado acá también. Entonces, si tengo el esfuerzo, puedo calcular en este caso esto de acá. Esto sería la incógnita. Esto que está aquí es lo que debo calcular yo, puesto que esto lo puedo buscar en una tabla y ahí buscar el material en este caso a emplearse, ¿ya? La tabla va a aparecer en este caso el valor apropiado para el material que yo voy a elegir, en este caso para la construcción de este elemento. Veamos acá en este caso los pasos según el análisis que he hecho ahora a priori. Veamos los puntos. Primer punto, calcular el área, puesto que con el área calculada
y como ya tengo la carga, es decir, la fuerza aplicada que es esa, puedo calcular el esfuerzo. Entonces este es el primer punto. Segundo punto de nuestro análisis es calcular el esfuerzo con esta fórmula, puesto que ya tengo la carga y ya he calculado el área, puedo calcular el esfuerzo. Y el último punto es encontrar el S sub U con esta fórmula para buscar en una tabla el material correspondiente. Es decir, este SU va a aparecer en una tabla y en esa tabla me va a indicar cuál es el material más cercano al valor que yo tengo, ¿no es cierto? Y de esa forma podré seleccionar dicho material. Cabe destacar que como se está preguntando el material, y en este caso el material va a depender de esta cantidad, obviamente esta es con la cual yo debo terminar. Siempre debo terminar en este caso con la fórmula en la cual no entrega datos para la incógnita o no se entrega la incógnita en este caso. Primero calcular el área, como decía el primer punto. Entonces para ello necesitamos calcular el área con el diámetro, pero la idea es calcular todo en metro y el diámetro no se encuentra en metro. Por lo tanto, sabemos que si yo tengo una regla de 1 metro, tendré 1 milímetro. Es decir, en el punto donde tengo marcado el 1 metro, tengo marcado 1000 milímetros. De esta forma, la constante de conversión es 1000. De esta forma, si yo tengo 10 milímetros, no estoy en la mitad, sino que estoy bastante cerca del cero. Estoy por aquí. De hecho, estoy más cerca todavía, pero lo hice ahí para que lo vean de forma gráfica. Ahí yo estoy con los 10 milímetros, con esa cantidad. Entonces, si en una regla que mide de 0 a 1, estoy muy cerca del 0, lógicamente que mi resultado tiene que ser un 0, algo. O probablemente si estoy muy cerca tendría que ser un 0,00 algo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿multiplico por 1000 o divido por 1000? Y la respuesta es divido por 1000 para que dé el 0, algo, ¿no es cierto? Para que 10 dividido en 1000 dé 0, algo. Entonces debo dividir en 1000. Y 10 dividido en 1000 obtendría yo un diámetro de 0,01 metro. Ese sería el diámetro. Acá yo busco el área. Eso es lo que me está interesando en este primer punto. Y el área, como vimos, era pi cuartos por diámetro al cuadrado. Si ocupas pi por radio al cuadrado es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Te va a dar el mismo resultado. Solo que recuerde que el radio es la mitad del diámetro. Entonces acá sería pi cuartos por el valor que es 0,01 metro y eso lo elevo a 2. Entonces ahora para obtener el área debo ingresar eso en una calculadora. Y la calculadora nos dio 0,00040 después de la coma, 78 y este lo voy a aproximar a 54. Entonces como está aproximado igual va a tener una pequeña desviación en el resultado por el tema de la aproximación. Ya, y estos son metros cuadrados, que sería el área. De esta forma yo he obtenido el área. Para calcular el esfuerzo necesito lo que es el área, que es la cantidad que está acá arribita. Serían 0,00007854. Y esto es metros elevado a 2 o metros al cuadrado. Y también necesito saber lo que es la carga, que es la carga P. En este caso que serían los 72,64 newton. Ya, entonces acá yo tendría lo que es el área y lo que es la carga. De esa forma calculo el esfuerzo. La fórmula, recordemos que la fórmula de esfuerzo es la carga sobre el área. Entonces el esfuerzo es lo que busco. La carga sería ese número, entonces lo anoto en lugar de la P o de la F, según como esté trabajando usted. Sería 7,264 newton, está justo en ese lugar. Después dice que viene una línea de división y justo acá está el área, que sería ese número, que es un número bastante largo, 0,0007854 metros cuadrados. Y si a usted le quedó más largo, mejor todavía, porque tiene más decimales, es más exacto. Y esto nos daría el esfuerzo
que en este caso sería 92.488.120,53. Y esto se mide en unidad de esfuerzo, que es pascales. Porque queda el newton sobre metro cuadrado, que es equivalente al pascal. Más que equivalente es las dimensiones, en este caso del pascal. Y esto que tenemos acá sería el valor correspondiente al esfuerzo. Lo agregamos en este sector. Ahora debemos calcular el S sub U. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el esfuerzo de diseño, que va a ser el mismo esfuerzo que este, como vimos antes, que es de 92.488.120,53 pascales. O 92,49 aproximado megapascales puede ser también. Y necesitamos esto, ¿no? Porque la fórmula para calcular lo que es el SU dice que es el esfuerzo de diseño y va a ser el SU dividido en 8. Ahí sí. Ahora, esta cantidad es ese número. Entonces acá yo reemplazo ese número. Escribo 92.488.120,53. Esto se mide en pascales. Y esto lo multiplico por 8, que es un número. Ese sería el SU. Por lo tanto, este valor de SU sería 739, es decir, 739.904.964. Da lo mismo el decimal que queda acá porque yo no voy a buscar todo este número en la tabla, voy a buscar solamente estos tres últimos. Que la tabla lo va a entregar en megapascales. Entonces tengo que ver un material que tenga un SU un poco mayor que esto. Puede ser un 740 hacia arriba. Y ese material va a ser útil para emplearlo acá en este elemento que está siendo sometido a varias cargas repetitivas durante su vida útil. Entonces, en estas tablas tenemos que buscar un valor que en este caso sea aceptado. Tiene que ser un valor un poquito más grande que el 739. Entonces, sería en esta, que es la tabla correspondiente a propiedades típicas de aceros al carbón y aleación. Entonces, en esta condición que tenemos acá, que sería esa condición, tenemos que buscar en esta oportunidad cuál sería el valor correspondiente para seleccionar el acero. Entonces busquemos como un 740, algo así. Este nos sirve porque es 738. 738. Bueno, creo que el más cerca que veo yo es 772. Porque después creo que se sube un poco acá. No, no era acá, era ahí. Se sube un poco. Entonces ese 772, que sería este acero, que lo tenemos en este sector. Ahí está. Sería el que hemos seleccionado acá y daríamos respuesta estableciendo que ese va a ser el acero que vamos a seleccionar nosotros. Problema número 2. Dice el perfil que se muestra en la figura está en tensión y el acero es ahí sí 1020 laminado en caliente. Si el perfil es cuadrado y sólido, calcule las dimensiones del perfil si la carga es estática. Esta es una carga estática y hay que calcular las dimensiones de este perfil. Es decir, las dimensiones en este caso del área sometida a lo que es la carga estática. Primero, vamos a ver en este caso cuando una carga estática, es decir, cuál es el factor de diseño y cuál es el SI, en este caso apropiado. Para una carga estática, esto lo tenemos más arribita en la primera tabla. Cuando la carga es estática, como se dice acá,
Observe, acá dice que es estática. Estamos trabajando con un material dúctil, entonces se trabaja en esta parte. Y debemos trabajar ahí con esa fórmula que estaría en ese sector. Que sería esta de aquí. Esa es la fórmula seleccionada. Según tabla, como vimos anteriormente, podemos determinar en este caso el SI según el material. Por lo tanto, si tenemos el SI, podemos determinar lo que es el esfuerzo de diseño, que sería este mismo esfuerzo de acá. Entonces, estaríamos listos con ese esfuerzo. La carga la podemos determinar con momento. Entonces, para determinar la carga, tenemos que aplicar momento en este punto de acá. Lo voy a llamar O, en el punto O. Teniendo el momento en O, tenemos lo que es la carga. Tendríamos lo que es el esfuerzo, lo que es la carga al aplicar momento, y podemos calcular lo que es el área, y de esta forma calculamos lo que es el perfil de la sección, en este caso, que sería el valor de A, una vez calculada lo que es el área. Ese sería el procedimiento base. Veamos ahora los puntos a trabajar. Para calcular las dimensiones del perfil, se deben calcular con lo que es el área de la sección expuesta al esfuerzo. Y obviamente sería esta la fórmula. Por lo tanto, sí o sí, nosotros debemos terminar con esto. Es decir, se concluye el problema, en este caso con la fórmula de área, puesto que ahí está, en este caso, las dimensiones del perfil. Con esta terminamos. Pero para poder llegar a lo que es el área y poder calcular las dimensiones del perfil, debemos pasar por otras fórmulas antes para poder llegar al dato del área. Ese es el objetivo. Entonces, para llegar al dato del área, la única fórmula que relaciona el área es la de esfuerzo, que es la carga sobre el área. Pero resulta que esta fórmula tiene interrogantes como la carga y como el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo se saca con esta fórmula, que es la de esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño, en este caso, va a ser el SI partido en 2 porque es estática, ¿no es cierto? Y en este caso, como se sabe el material, el SI lo sabemos. Lo dividimos en 2 y calculamos el esfuerzo de diseño. La carga se calcula con momentos aplicados en el punto O y con eso podemos calcular la carga P. Entonces, con el esfuerzo y con la carga P se puede calcular el área y de esa forma podemos obtener, en este caso, las dimensiones del perfil. Es decir, de la sección, en este caso, de este perfil sometida a esfuerzo, esta área. Entonces tenemos que ir en busca del siguiente material en esta tabla de acá. Es un acero 1020, como se muestra aquí. Vamos a ver, 1020 dice que es laminado en caliente, que sería ese. Pero como la carga es estática, como vimos en la fórmula antes, sería este de acá, porque trabaja con LSI. El esfuerzo de diseño está dado acá. Se sabe que el SI, que sería todo este valor de acá, es este. Se obtuvo por tabla, como vieron. Y sería de la siguiente forma. Serían los 331 millones de pascales. Pues dice que está en megapascales. Y esto lo dividimos en 2. Nos daría el esfuerzo de diseño, que sería de 165 millones o 165 megapascales. Ese es el esfuerzo de diseño. Tenemos ya el primer punto, que es el esfuerzo de diseño. Momento en O igual a 0. Entonces acá tenemos esa fuerza que está aplicada hacia acá, generando ese brazo, que es un brazo de 0,4 metros, que sería la conversión de centímetro a metro, como hemos visto previamente. Se divide en 100, entonces serían menos, es menos, porque gira en este sentido horario, serían los 2450 newton, que es la fuerza, multiplicado esto por el brazo, que son 0,4 metros. Ahora, acá este brazo
Perdón, acá este miembro, que es el que se somete a esfuerzo, impide que esto, en este caso, rote hacia acá, por lo tanto tendría una fuerza hacia arriba. Sería una fuerza, le vamos a llamar una fuerza P porque es la carga que buscamos, positiva, porque va a girar así en sentido antihorario, por eso es positivo, por el brazo, que sería el brazo desde aquí hacia acá, es decir, 40 más 30 son 70, es decir, 0,7 metros, esto en metro. Finalmente, desde aquí hasta acá serían 70 más los 30 son 100, es decir, un metro. Y en este caso sería negativo porque esto gira así, sentido horario negativo, que serían los 3500 newton. Y esto aplicado a un brazo, como he dicho antes, de 1 metro. Y esto es igual a 0. Necesito encontrar el valor de P, que es la carga. Entonces quedaría 0,7 por P. Y esta cantidad pasaría positiva. Serían los 2450 por 0,4. Estamos claros que esto es en newton metro. Esta también pasa positiva. Serían los 3500 por 1. Y también sería en newton metro. Queda en el lado del 0 que no se anota. Entonces P va a ser todo esto de acá, que son los 2450 por 0,4 más los 3500 por 1, que serían 3500. Y esto dividido en 0,7. Entonces esto es P. Si yo esto lo divido en 0,7, obtendría lo siguiente. Pero veamos cómo se resuelve esto en una calculadora. En calculadora sería la siguiente forma, la fracción, y acá ingresamos el 2450 y esto lo multiplicamos por 0,4 o 0,4 más lo que es el 3500. Después con esta bajamos y colocamos el 0,7. Presionamos el igual y obtenemos el valor correspondiente. Sería 6400. Entonces, el esfuerzo es la carga sobre el área. La idea es el cálculo acá del área. Para calcular el área, necesitamos en este caso valorizar los datos y poder despejar lo que es el área. Bueno, como el despeje del área es bastante sencillo, porque esto se hace un cambiazo. El área pasa multiplicando el esfuerzo, pero cuando el esfuerzo va a ser multiplicado por el área, él dice que quiere pasar dividiendo a dónde estaba el área. Y resulta que esto ha quedado de la siguiente forma. Ha quedado lo que es el área en el lugar del esfuerzo. Y ha quedado la carga dividido por lo que es el esfuerzo. Entonces, de esta forma, en el lugar de la P, valorizamos lo que vale P, que es esa cantidad, la cual es de 6400 newton. Y esto va a quedar dividido por lo que es el esfuerzo, que lo voy a escribir en este caso como 165 millones. Eso es el megapascal. Millones de pascales. Y esto nos daría 0,0003879. Y esto es en metros cuadrados. Eso sería lo que es el área. Entonces, hemos llegado al último punto, que es el cálculo de las dimensiones de esta sección. Lo que tenemos nosotros es el área de esta sección expuesta al esfuerzo. Es decir, esa área es la que tengo yo acá. Entonces, con esa área podemos calcular las dimensiones de dicha área. Bueno, aquí está lo que es el cálculo del área. Eso es lo que vamos a realizar ahora. Entonces, el cálculo en este caso de las dimensiones de esta área que es cuadrada, porque dice que es cuadrado esto, y dice que es sólido, ¿no es cierto? Sería así. Resulta que esta A está elevada al número 2. Entonces, este número 2, si yo quisiera despejarlo inmediatamente, lo que es el A, el 2 pasa como una raíz cuadrada del área. Y despejo A. Entonces, pero el área vale esta cantidad. Toda esta cantidad es el valor del área. Entonces esto quedaría como raíz cuadrada de lo que vale el área, que es 0,0003879. Y esto es metros cuadrados. Esto es A.
Entonces, si resolvemos esto en una calculadora, serían 0,0062 metros. Y esto multiplicado por 1000 daría una dimensión de 6,228 milímetros. Eso es la dimensión de este perfil. Problema número 3. Dice: un soporte de una máquina se someterá a una carga de tensión repetida de 120 kN. El soporte tiene una sección circular y está construida de acero IC 1080 o QT 700. Entonces acá estaría lo que es la respuesta correspondiente. Intente resolverlo usted y posteriormente entregaremos la retroalimentación correspondiente. La retroalimentación sería de la siguiente forma: se recopilan lo que son los datos, la carga, el SU, y en este caso se pide el diámetro. Acá tenemos las fórmulas, en donde tenemos en este caso la fórmula de esfuerzo, y en este caso los esfuerzos de diseño con el factor de diseño que sería N, dependiendo de la carga que esté expuesta. La fórmula del área, porque es una sección circular. Bueno, como dice ahí, es una carga repetida. Por lo tanto, si echamos un vistazo acá, una carga repetida, el N es 8. Entonces sería, al aplicar en este caso esta fórmula, según la tabla, se trabaja con un N que es 8. Y en este caso, dependiendo del material, que lo veremos en esta otra tabla, se trabajaría con 1300 megapascales. En este caso sería el SU del material. Entonces sería los 1303 dividido en 8 y eso nos da esta cantidad. De esta forma tenemos lo que es el esfuerzo. La idea es poder calcular el área para poder calcular el diámetro. Entonces empleamos esta fórmula de acá, despejamos el área, realizamos el cambiazo, valorizamos en este caso la carga, acá en el lugar de la P o de la F según esté trabajando usted. El valor del esfuerzo que está acá, se reemplaza acá. Recordemos que dice megapascales, quiere decir que es 162 millones de pascales. Se resuelve esto y daría lo que es el área. Con el área obtenida quedaría solamente la incógnita, lo que es el diámetro. Entonces acá podemos trabajar con lo que es el diámetro. 4 pasa multiplicando y el pi pasa dividiendo. Valorizamos en el A este valor numérico y nos daría lo que es el valor del diámetro al cuadrado. Como yo no quiero saber el diámetro al cuadrado, el 2 pasa como raíz cuadrada de esta cantidad, la cual nos daría un diámetro de 0,0306 metros. Y así es simple. Deformación elástica en miembros sometidos a tensión y compresión. Deformación se refiere a cualquier cambio en las dimensiones de un miembro estructural de carga. Es decir, cualquier miembro, es decir, elemento que modifique sus dimensiones, ya sea se estire o se comprima en este caso, corresponde a una deformación. Deformación unitaria. La deformación unitaria se define de esta forma. En este caso sería la división de delta sobre L y la deformación unitaria sería epsilon. Entonces, como dice acá, se define como la razón de deformación total, en este caso de la longitud original de un elemento, el símbolo epsilon para deformación unitaria, delta para deformación total y L para la longitud. La fórmula para deformación unitaria se convierte en esto que está acá, como lo hemos dicho anteriormente. La rigidez de un material se define de esta forma como el esfuerzo dividido por la deformación. Con las ecuaciones anteriores se obtiene esta, y como se define esfuerzo, fuerza sobre área, finalmente obtenemos la ecuación que vamos a emplear. Entonces vamos a trabajar los problemas con esta ecuación, que sería nuestra fórmula correspondiente a lo que es la deformación total. Vamos ahora a lo que es un problema para comenzar a trabajar con esta fórmula de deformación total. Veamos el problema 1. Dice: un péndulo se compone de una bola de 12 kilogramos que cuelga de un alambre de 1 milímetro de diámetro
y 8 metros de largo. Calcule el alargamiento del alambre. Se entiende que este es el módulo, en este caso, del alambre. En el análisis se pide calcular lo que es el alargamiento, es decir, la deformación. La fuerza resulta que no la poseemos. Lo que poseemos es esta cantidad, que es una masa. Por lo tanto, la fuerza va a ser m por a. Y esto hay que calcularlo. El largo lo poseemos. El área no la poseemos. Y el área sería pi cuartos por diámetro al cuadrado. Porque lo que poseemos es el diámetro. Entonces el diámetro es esa cantidad. Y el módulo sí lo poseemos. El módulo en este caso se da acá, o si no se da, debe buscarse en una tabla correspondiente al encabezado del material que se está empleando. Entonces este sí lo poseemos. Entonces nuestro objetivo sería lo siguiente. Primero debemos calcular la fuerza, porque lo que se da es la masa, no la fuerza. A no ser que digan que los 12 kilogramos es una fuerza de 12 kilogramos, es kilogramos fuerza. Estaría en el sistema técnico métrico, pero creo que acá no lo dicen eso. Entonces, si yo considero esto como masa, la fuerza va a ser la fuerza peso. Entonces el peso va a ser la fuerza y esto va a ser masa por gravedad. Así se calcula esto de acá. Acá decía masa por aceleración, pero se entiende que esto está colgado, en esta oportunidad está colgado, y en este caso la aceleración sería la aceleración de gravedad. Por otro lado, el área se calcula en este caso con pi cuartos por diámetro al cuadrado, y se debe recordar que es lo mismo que decir pi por radio al cuadrado. Recordemos que el diámetro es el doble del radio. Nuestro primer paso va a ser calcular lo que es la fuerza peso, después el área y finalmente aplicar esta fórmula que está acá, puesto que acá está la incógnita del problema. Eso es lo que realmente se está preguntando. Dentro de los datos tenemos lo que es el largo, que son 8 metros. Como he dicho antes, la fuerza F sería la fuerza peso y se calcula de la siguiente fórmula, que es masa por aceleración de gravedad. La masa la poseemos acá, que son 12 kilogramos, y la aceleración de gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma obtenemos lo que es la fuerza. Sería lo que es el 117,72 y esto se mide en newton. De esta forma tendríamos la fuerza. Entonces agregamos acá lo que es la fuerza, que son 117,72 aproximadamente. Y ella se mide en newton. Lo otro que debíamos calcular era el área, que era pi cuartos por diámetro elevado a 2. Entonces sería pi, que es una constante. De hecho, pi cuartos es la constante. Y el diámetro sería 1 milímetro. Pero este milímetro hay que llevarlo a metro. Y para llevarlo a metro debemos dividir en 1000, puesto que 1 metro son 1000 milímetros. Y obviamente la conversión va a estar entre el 0 y el 1, porque es 1 milímetro y acá hay 1000 milímetros. Estaría acá. Tiene que ser un 0,0 algo. Y de hecho, 1 dividido en 1000 son 0,001. Entonces esto sería 0,001 metro. Y esto queda elevado a 2. Entonces, si ingresamos esto en una calculadora, obtenemos el área correspondiente. Y esto sería 0,00000785339 metros cuadrados. Una área bastante pequeñita. De esta forma le agregamos acá el dato correspondiente. Y lo otro sería en este caso el módulo, que es 200 por 10 elevado a 9 pascales, puesto que giga es 10 elevado a 9. ¿Qué es lo que se pide? En este caso, la deformación. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, como vimos al inicio, era la fuerza por el largo dividido en el área por el módulo. Entonces, acá quedaría la siguiente forma. La fuerza, que serían los 100
17,72 newton por el largo, que serían 8 metros, y esto dividido en lo que es el área, que son 0, y acá hay 6 ceros, ahí hay 3, acá otros 3, y esto sería 7, 8, 5, 3, 9, y esto se mide en metros cuadrados, puesto que es área, y esto por los 200 por 10 elevado a 9, bueno, esto estaría en pascales, ¿no es cierto? Pascales. Y ahí cerramos. En calculadora da una deformación de 0,0059995 metros. Y para pasar a milímetro, esto lógicamente se multiplica o se amplifica por 1000. Entonces serían 6 milímetros. Que tiene en este caso bastante 9 acá para hacerlo llegar a 6. Me refiero en la aproximación. Problema número 2. Dice, un eslabón de una máquina de 500 milímetros de largo se someterá a una carga axial de 700 newton. Se ha propuesto que el eslabón sea de acero en este caso. Y este es el módulo en este caso correspondiente al acero, en este caso de este eslabón. Y dice que su sección debe ser cuadrada. Entonces se está pidiendo las dimensiones del eslabón. Dice que lo máximo permitido, en este caso que se estire el eslabón, es de 0,04 milímetros o 0,04 milímetros. Tienes la solución y entonces puedes intentar resolverlo. Para la resolución tenemos la fuerza, es decir, la carga, el módulo correspondiente al acero propuesto acá de este eslabón, así como también el largo del eslabón y en este caso cuánto es lo que se estira, es decir, el alargamiento. Entonces, ahora vamos a escribir acá la fórmula correspondiente. Primero debemos comenzar con lo siguiente. Vamos a realizar un cambiazo, pasa multiplicando y pasa dividiendo, que haría lo que se muestra acá. Luego acá valorizamos, en este caso los datos que están acá. Se reemplaza la fuerza, el largo, el alargamiento, el módulo, ¿no es cierto? Y después resolvemos. Acá debemos destacar lo siguiente, que los milímetros se cancelan. Entonces quedaría newton sobre pascales, que el pascal es newton metro cuadrado. Por tal efecto, va a quedar esto en metro cuadrado. Entonces cuando resolvamos acá el área, la obtendremos en metro cuadrado. Obtenemos lo que es el área, y el área también se define como fórmula como la arista al cuadrado. Es decir, esta dimensión por esa dimensión, porque se entiende que es cuadrada. Entonces acá reemplazamos el valor del área. Y como es arista al cuadrado, queda dentro de una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de esa cantidad sería el resultado correspondiente. Y esto nos da 0,0205. Y esto por 1000, al final no era 20, era 21 aproximado, 21 milímetros. Porque técnicamente acá lo podemos aproximar. Eso va a depender de la cantidad de decimales que usted esté trabajando en la calculadora. Problema 3 dice, determine la deformación en la viga si es de acero, y acá se da el módulo de elasticidad correspondiente. Entonces acá tenemos tres fuerzas, 15.000 newton, 10.000 newton y 8.000 newton. El diámetro 25 milímetros y el otro es de 50 milímetros. Entonces acá hay que examinar lo siguiente. Acá en este tramo de 500 milímetros existe esa fuerza y esa fuerza, en este caso produciendo la deformación. En este otro tramo de acá existiría solamente esa fuerza y esa fuerza produciendo la deformación. Y acá en este tramito de aquí existiría solamente los 8000 newton produciendo la deformación en este tramo de acá. De esta forma dividimos esta varilla en tres partes, 500, 300 y 700, pero a distintas fuerzas en esta oportunidad. Lo primero es convertir, en este caso los tramos,
que como están en milímetro a metro y como hemos visto anteriormente, se divide en 1000 y quedarían las siguientes cantidades. L1 sería 0,5 metros al dividir en 1000. L2 serían 0,3 metros al dividir en 1000. Y L3 serían 0,7 metros. Lo otro que debemos calcular es el área, en este caso, de las tres varillas expuestas a las tres cargas. Resulta que la carga en esta parte y la carga en esta parte realmente están aplicadas a una misma sección. Entonces calculemos esa área. Entonces la idea de calcular esa área sería pi cuartos por diámetro elevado a 2. Esto es pi cuartos. El diámetro dice acá que son 50 milímetros. Al llevarlos a metro se dividen en 1000, serían 0,05 y esto al 2. Y esto nos daría 0,00196 metros cuadrados. Esta es el área 1 y también es el área 2. La otra área, que es el área 3, sería pi cuartos por el diámetro, que acá es 25, convertido sería 0,025 y eso elevado a 2. Esto nos da 0,00049, como dice ahí, 0,9 metros cuadrados. Con los datos descubiertos, la fuerza, de hecho no la tenemos, pero es simplemente sumar, fácil de calcularla, estaría casi lista, pero el largo del tramo de estudio sí está, el área en el tramo de estudio también está, y el módulo también está. Entonces, lo único que deberíamos como calcular sería la fuerza. Pero como son 1, 2, 3 cargas, vamos a tener que aplicar 3 veces esto y sumarlos hacia el lado de las cantidades que nos den de la deformación, para así encontrar una deformación total. La carga que experimenta el tramo AB o fuerza en el tramo AB van a ser los 15.000, que es positivo porque es hacia afuera, menos los 10.000, que es negativo porque es hacia adentro, más los 8.000. Y de esa forma yo tendría esa carga en esa parte. Ya, y la otra carga, que es la carga en el tramo BC, que eso es lo que falta según lo que vimos en la fórmula, sería en esta oportunidad los 10.000, que es negativo, más los 8.000, que es positivo. Y en este caso en el tramo CD solamente tengo los 8.000 newton. Ahora veamos acá cuánto da todo esto. Y esto nos daría 13.000 newton sería esta carga, que puede ser P o F, pues bueno, eso va a depender del texto. Acá yo le puse F de fuerza. Y esta de acá sería negativa y esta sería de menos 2000. Y esta está lista. Entonces ahí tendría yo las tres cargas aplicadas. Las voy a colocar acá arribita para recopilarlas como dato. Entonces la deformación total sería así. Sería primero la carga AB. Esta está aplicada en el largo 1, dividido por el área 1 por el E. Más la otra sería la carga aplicada por esa fuerza, que es la BC, por el largo 2. Y esto dividido por el área 2 y multiplicado por lo que es E. Más la tercera, que sería la carga CD por el largo 3. Y esto dividido por el área 3 por el valor de E. Entonces, si valorizamos, esta valdría 15.000. El largo 1 vale 0,5. Y esto lo dividimos en lo que es el área 1, que serían 0, y esto es 0,001.
196. Y esto por 207. Recuerde que esto es por 10 elevado a 9. Como esta carga produce compresión, sería negativa y serían los 2000 por el L2, que serían 0,3. Eso dividido en el área 2, que el área 2 sería la misma que el área 1, que es 0,00196 por, en este caso, el módulo. 107 por 10 elevado a 9. Cerramos. La última carga dice 800, no, pero es un error, son 8000. Entonces hay que corregir esto. Estos son 8000, no es 800, son 8000 newton. Y es positiva, entonces sería más los 8000 newton. Y esto sería aplicado en 0,7. Y esto dividido en... Y esta área es diferente, ¿no es cierto? Esta sección es diferente. Es una sección de 0,0004909. 0,0, estos son 3 ceros. 4909. Y esto es por 207 por 10 elevado a 9. Alcanza justo ahí. Ya, pero ahí creo que me alcanza. Ya, esto ahora lo resolvemos en una calculadora y obtenemos el resultado correspondiente. Y esto nos daría 0,000696. Bueno, este quiere 0,7 ya. Le vamos a colocar el 5 acá. No quiere 0,7. Y esto sería en metros. Entonces, si esto lo multiplicamos por 1000, nos daría en milímetros. Y serían esto 0,0695 milímetros. Bueno, bastante chiquitito el número, ¿ya? Pero esto es lo que nos dio la deformación acá. Problema 4 dice la barra ABC, se refiere a esta barra, dice que soporta dos eslabones, AD y BE. El eslabón AD, se refiere al primero, está fabricado de aluminio y acá se da el módulo de elasticidad. Y el eslabón BE es de acero y acá está el módulo de elasticidad. Se pide que se determine la deformación de cada eslabón, es decir, de ese y de ese. La deformación se define de la siguiente forma. La deformación va a ser delta, va a ser la carga, que técnicamente es la fuerza, ¿no es cierto?, por el largo, y esto dividido por el área por el módulo. Resulta que la deformación, lo que se pregunta, lógicamente, es la incógnita. La carga no la poseo y la voy a descubrir con sumatoria de momento igual a 0. El largo lo poseo, el área también y el módulo también. Entonces lo primero es calcular sumatoria de momento en esta barra para encontrar las cargas correspondientes a cada una de estas varillas, en este caso estos eslabones. Entonces, aplicando lo que es sumatoria de momento en A igual a 0, hacia acá sería positivo, tendríamos esta carga que va a girar en este sentido, por lo tanto es positiva, y es una carga PBE por un brazo de 0,3. Esta sería negativo, que gira en sentido horario, serían los 40.000 por 0,8. Todo igualado a 0. Todo esto de acá, considerado como un elemento, pasa sumando. Entonces, al lado del igual, pasan sumando. Y a este lado mantenemos el 0,3 PB. Entonces, al continuar acá arribita, quedaría la siguiente forma. Yo mantengo el PB, mantengo el 40.000 por 0,8. Y todo esto lo divido en 0,3. Y esto daría la primera carga. Y esta primera carga sería de 106.666,67 newton. Ahí tendría la primera carga. Al realizar las conversiones, 300 milímetros es 0,3 y 500 milímetros 0,5. Aplicando el momento en B. Entonces
tenemos acá lo siguiente. Sumatoria de momento en B igual a 0. Sería, esta carga va a hacer que esto gire en este sentido, por lo tanto es positivo. Serían PAD por 0,3. Esta es negativa porque está en sentido horario. Serían los 40.000 por 0,5. Y esto obviamente igualado a 0. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Todo esto pasa sumando, que haría 0,3 por PAD. Apliqué propiedad conmutativa acá. El orden de los factores no altera el producto. Y acá estos pasan sumando. Todo este elemento pasa sumando. Sería el 40.000 por 0,5. Ahora la idea es despejar el PAD. Entonces no queda espacio acá. Entonces lo hago arribita. Entonces tengo los 40.000 por 0,5. Y esta cantidad pasa dividiendo. Es decir, pasa acá abajo. Serían 0,3. Entonces el PAD daría el siguiente resultado. Sería 66.666,67. Aquí está aproximado esto, ¿no es cierto? Porque son solamente 6 hacia allá. Infinitamente el número 6. Calculemos la primera deformación. Entonces, la primera deformación... tengo problema con la letra, con delta ya. La primera deformación sería la carga esta, que vale 106.666,67. Esto se mide en newton. De esta forma tendríamos ya esa carga anotada aquí. Después viene un por, viene el largo, que sería 0,3 metros. Entonces acá anotamos el 0,3 metros. Cerramos, ya la tenemos reemplazada también. Y todo esto dividido por lo que es el área. Y el área me dice que vale... Estamos trabajando con la carga BE. B, ahí está. Vale eso el área. Serían 0,0005 metros cuadrados. Cerramos. Después me dice que viene un por. Y después me dice que viene el valor de E de esta. Y según encabezado esa me dice que vale esto. Es de acero. Vale 207 gigapascales. El giga es por 10 elevado a 9 pascales. Ahí sí, estaba cerrando con verde, no con negro. Entonces, esto nos daría el siguiente resultado. Bueno, estamos claros en esta oportunidad que esto es newton metro cuadrado. Esto es newton. Entonces yo podría cancelar lo que es el metro cuadrado con el metro cuadrado. Y el newton con el newton, queda este metro de acá solamente. Y esta deformación nos da 0,000309 metros. Y en milímetros va a ser 0,309 milímetros. Ahí tendría el resultado correspondiente. Y de esta forma tendríamos lo que es la deformación del elemento BE. Esta es la deformación del elemento BE y estaría lista. Pasemos a la otra deformación, que es esta carga AD, es decir, este elemento que es de aluminio. Entonces sería, esta carga es de 66.666,67 newton. Y eso sería el valor de la carga. La tenemos lista. Y esta tenemos que multiplicarla por el largo L, que es de 0,3 metros. Cerramos y después dice que todo eso va dividido en el área A, que es esa área. Entonces agregamos el área A, tenemos listo también eso. Faltaría esa área acá, que es de 0,001 metro cuadrado. Y la cerramos y abrimos la otra. Y la otra sería lo que es el módulo. El módulo del aluminio es de 70 gigapascales. Entonces el giga es por 10 elevado a 9. Y esto es pascales. Cerramos, ingresamos esto a una calculadora y obtenemos el valor correspondiente.
Esto nos daría 0,00028,6. Por lo tanto, esta deformación en milímetro lo multiplicamos por 1000 para pasarlo a milímetro y daría 0,286 milímetros. Esta es la deformación del eslabón AD. Este sería el eslabón AD. Y estaría listo. Entonces acá tenemos la deformación del eslabón AD y acá la deformación del eslabón BE. Estaríamos listos. Problema 5. Dice si la barra mostrada soporta 3 cargas y se deforma 1,28 milímetros. Se debe determinar el valor del diámetro 1 si el material de la barra es aluminio 2014-0. Acá tenemos el módulo de elasticidad para este material, es decir, para esta aleación de aluminio. Acá tenemos la respuesta que deben llegar ustedes, es decir, un diámetro de 0,025 metros o un diámetro de 25 milímetros, dependiendo de la unidad que la trabajen. La deformación total, que es el 1,28 milímetros, va a ser la deformación del tramo 1 más la deformación del tramo 2 más la deformación del tramo 3. Para obtener la deformación empleamos esta fórmula y la repetimos las 3 veces. Cabe destacar que el área 1 y el área 2 es la misma, por lo tanto la colocamos como A. El área 3 es diferente porque el diámetro es distinto. Extraemos el área hacia afuera en estos dos casos y acá no, porque acá el área la podemos calcular porque el diámetro es de 16 milímetros. Valorizamos la deformación total. Valorizamos la primera carga. La primera carga sería la suma de todas las cargas, es decir, 100 más 80 más 50, lo cual da 230.000. El tramo es de 80 milímetros, 80 dividido en 1000 son 0,08 metros. Y el material tiene este módulo, se reemplaza. Acá reemplazamos la carga expuesta en este tramo, que serían los 80 más los 50, lo cual da 130.000. Sí, porque son 80 kilonewton y son 50 kilonewton. Por eso son 130.000 o 130 kilonewton. El tramo es de 100 milímetros, a dividirlo en 1000 daría 0,1 y acá el módulo de elasticidad. Finalmente, en este tramo solamente está activa la carga de 50 kilonewton, entonces serían 50.000 newton por el tramo que es 120 milímetros, es decir, 1,2 metros. El módulo de elasticidad y acá el área 3, que el área 3 sería pi cuartos por el diámetro, en este caso 2, que estaría en el tramo 3, elevado a 2. Pero como está en milímetro, en metro sería 0,016. Y elevado a 2 porque obviamente el diámetro debe estar elevado a 2. Bajamos esto, resolvemos y da esto en términos del 1 sobre A. Y acá exactamente lo mismo, resolvemos eso, daría esto. Y resolvemos todo esto, nos da esto de acá. Resulta que esta cantidad la pasamos restando y sumamos estas dos cantidades y mantenemos en este caso la parte literal que sería 1 sobre A. Ahí. Entonces ahora nos queda resolver esta resta y en este caso despejar lo que es el área posteriormente. Eso lo vamos a realizar arribita. Al restar estos dos números obtenemos esto y simplemente acá vamos a realizar un cambio. Está dividiendo, pasa multiplicando y este está multiplicando, pasa dividiendo. Nos queda el área solitaria acá y nos quedaría esta división, lo cual nos da esto. Ahora el 4 pasa multiplicando y el pi pasa dividiendo y posteriormente el 2 pasa como raíz cuadrada. De todo esto de acá, lo cual nos da 0,025 metros, que sería la respuesta. Deformación provocada por un cambio de temperatura. Una máquina o estructura podría sufrir deformación al verse sometida a esfuerzo por cambio de temperatura, además de la aplicación de cargas, es decir, además de las fuerzas que intervienen en un elemento, debemos sumar, en este caso, todo el esfuerzo que va a producir la temperatura. Bueno, cuando una parte metálica tiende a dilatarse, es decir, a ampliar sus dimensiones, si no está restringida, aumentará su tamaño, es decir, aumentan todas sus dimensiones, pero no produce un esfuerzo en el metal.
No, porque puede en este caso ocupar un mayor volumen, pero sin la restricción. Pero si la pieza está restringida, y eso es lo importante, y se evita un cambio en sus dimensiones, en tales circunstancias ocurren esfuerzos. Lógicamente, si el elemento se va a dilatar y si está restringido por otro elemento que impide que se dilate, van a existir esfuerzos en este caso en el elemento. El coeficiente de dilatación térmica alfa es la propiedad de material que indica la cantidad de cambio unitario de la dimensión con un cambio unitario de temperatura. Ahora, dilatación térmica. El cambio de longitud delta de un miembro se calcula con esta fórmula, donde L es la longitud original del miembro, en m, centímetro, milímetro, cualquier cosa puede estar, y delta T el cambio de temperatura. Ahora, el coeficiente de dilatación, no coloqué acá en qué unidad medida está, pero es grados Celsius elevado a la menos 1, o 1 partido en grados Celsius también. Problema 1 dice una varilla de acero AISI 1040 se utiliza como eslabón en un mecanismo de dirección. Dice que es de un gran camión. Si su longitud nominal es de 250 milímetros, calcule su cambio de longitud para un cambio de temperatura de menos 20 grados Celsius hasta los 40 grados Celsius. Entonces acá vamos a realizar un esquema de la situación. Acá piden el cambio de la longitud. Tenemos el coeficiente de dilatación que se calcula con una tabla. Este es el coeficiente de dilatación para dicho material. Tenemos la temperatura inicial negativa, la temperatura final positiva. Esta parte de acá es lo que se dilata, es decir, lo que aumenta. Lógicamente esto se dilata hacia todos los lados, pero yo estoy viendo solamente la dilatación lineal. Me interesa lo que se dilata para que lo entiendan en el eje X. No en el eje Y ni el eje Z, solamente lineal, en un solo eje. Entonces, esa diferencia de longitud va a ser, en este caso, lo que se va a dilatar, es decir, lo que va a aumentar su dimensión. Y eso es esto de acá. Según la fórmula, como vimos, era lo que incrementó su longitud, y esto era el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial, es decir, todo este largo de acá, por el delta T, es decir, la diferencia de temperatura. El delta T es la diferencia de temperatura, es decir, la temperatura final que llegó a esto, 40 grados, menos la inicial, que son los 20. Entonces sería 40 menos por menos es más, sería más 20, serían 60. Y el largo de esto que tenemos acá son 250 milímetros. Es decir, todo esto vale 250 milímetros, pero voy a calcularlo esto con este rumor aquí. 250 milímetros. Ese es L. Entonces, si trabajo esto acá, va a ser el alfa, que son los 11,2 por 10 elevado a menos 6. Esto se mide en 1 sobre grados Celsius, o grados Celsius elevado a la menos 1. Es exactamente lo mismo. Y esto después lo multiplicamos por L, dice ahí. Entonces lo que coloque acá va a ser lo que vale L. Y L son los 250. Entonces serían 250 milímetros. Puedo trabajarlo en milímetros ya, si se puede. Y esto multiplicado por la diferencia de temperatura, es decir, 60. 60 grados es la diferencia de temperatura. Y esto nos daría lo que es en este caso el aumento en la longitud, es decir, el cambio en longitud. Entonces acá nosotros resolvemos esto y nos daría el siguiente resultado, que es 0,168 milímetros. Esto es lo que aumentó su longitud. Y así de simple se resuelve esto, bastante sencillo. Esfuerzo térmico. Si se permitiera que la pieza de acero se expanda, se alargaría, como hemos dicho, y en esta proporción se alargaría. Pero si está sujeta, esta cantidad va a representar la deformación total aparente del acero. Y luego la deformación sería, como se muestra acá, sería lo que es la deformación, en este caso del objeto, es decir, lo que se alarga el objeto,
dividido por el largo original que tenía el objeto. Bueno, de esto queda alfa por delta t, que se cancela la L. El esfuerzo en la pieza se puede hallar de la siguiente forma. Sabemos que el esfuerzo es el módulo, ¿no es cierto?, por lo que se conoce como deformación unitaria. Y sabemos que esta deformación unitaria es alfa por delta t. Entonces va a quedar esta fórmula de acá. Y esta es la que vamos a emplear nosotros para resolver los problemas que vengan a continuación. Ahora, cabe destacar que el cuerpo no siempre va a estar totalmente restringido. Puede tener una holgura, pero si sigue dilatándose más, ahí va a quedar restringido. Entonces, eso también se debe destacar en esta oportunidad. Problema 1 dice, determine el esfuerzo que se genera en un riel de acero laminado en caliente, ahí sí 1040, para guía de ferrocarril. Es de 12 metros de longitud. Si estuviera restringido por completo, lo que impediría que se extendiera, si la temperatura cambia de menos 34 grados Celsius a 43 grados Celsius, en este caso debemos determinar, en este caso, el esfuerzo producido. Entonces veamos acá. Bueno, acá en el desarrollo sería de la siguiente forma. Acá tenemos la barra que mide 12 metros, como se dice acá, de longitud. Bueno, más que la barra es el riel ya. Pero acá yo hice la representación del riel que está restringido. Esto significa todo acá que está restringido. La dilatación es de 11,2 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius a la menos 1, o 1 partido en grados Celsius. El módulo es 207 gigapascales. Se pide el esfuerzo. Y las temperaturas va de menos 34 hasta los 43. Entonces sería 43 la temperatura grande menos la temperatura pequeña. Eso es el delta T. Y obviamente menos por menos es más. Entonces finalmente sería 43 más 34. Esto sería 77 grados. El esfuerzo es el módulo por lo que es la dilatación lineal por la diferencia de temperatura. Y esto es valorizar. El módulo vale eso. Entonces se reemplaza acá los 207 giga. Entonces giga significa por 10 elevado a 9 pascales. La dilatación es 11,2 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1. Y la diferencia de temperatura son 77 grados Celsius. Entonces, ingresando esto en una calculadora, obtenemos 180.110.700 pascales. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como 180 megapascales, porque todo el millón significa mega. Ese es el prefijo a emplear. Y ahí estaríamos listos con el resultado correspondiente. Problema número 2 dice que un miembro estructural de acero IC 1020 en un horno experimenta un incremento de temperatura de 35 grados Celsius mientras se sujeta en los extremos. Dice, determine el esfuerzo, en este caso en megapascales, y acá lo tenemos. Y también, por tablas, tenemos lo que es la dilatación y el módulo, para que intenten llegar a esta solución. Bueno, esto es bastante sencillo porque la diferencia de temperatura es 35. Tenemos el coeficiente y el módulo más la diferencia. Se reemplazan de forma directa acá. Y llegamos a esta solución de acá. Bastante sencillo el procedimiento. Y así de simple sería. Problema 3. Dice la barra de aluminio, en este caso 2014 E-0, mostrada en la figura, inicialmente tiene una temperatura de 5 grados Celsius. Existe una tolerancia de 0,42 milímetros, que sería esta tolerancia. Dice si la temperatura aumenta de 5 grados Celsius a 95 grados Celsius, considere que los armazones son rígidos, es decir, estos de acá, y sus dimensiones no cambian. Determine el esfuerzo que se somete la barra. Primero que todo, tenemos que ver hasta cuándo la barra quede restringida.
Es decir, hay que ver que de la temperatura de 5 grados Celsius, ¿a qué temperatura va a llegar a este tope? Eso es lo principal. Y después ver de esta temperatura cuál va a ser la deformación para que llegue a los 95. Entonces veamos eso en primera instancia. De esta forma, esta deformación va a ser el alfa por L por el delta T. Entonces, la deformación sería de la siguiente forma. Sería los 0,42 milímetros. Colocamos acá los 0,42 milímetros. El alfa, ese tenemos que verlo en una tabla. Observa la siguiente tabla. Bueno, como observaron, el aluminio tiene la siguiente dilatación, que es 23 por 10 elevado a menos 6. Esto se mide en grados Celsius, esto está en milímetros. Y esto también está en milímetros, que serían los 300 milímetros. Por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, la temperatura grande, que yo no sé cuál es la temperatura grande, menos la pequeña, que son los 5 grados. Es decir, esta es la temperatura a la cual la barra de aluminio va a llegar hasta este extremo. Entonces tenemos que en este caso resolver todo esto de acá. Entonces serían 0,42. Resolvemos todo esto que está aquí en una calculadora. Y eso sería 0,0069. Y esto se multiplica por T menos 5. De esta forma, se sabe que la incógnita es esta temperatura, que es la final. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente, es despejarla. Por lo tanto, esta cantidad la vamos a pasar dividiendo. Y escribimos acá la cantidad, que serían 0,0069. Y esto va a ser lo que es la temperatura menos los 5. Bueno, estos menos 5 pasan sumando, entonces serían 0,42 dividido en los 0,0069 y eso más 5, que pasan sumando. Y eso va a ser la temperatura, en este caso, cuando esta barra llega justo a ese extremo, y en este caso va a quedar restringida. Serían 60,87, que es la división de esos dos números, y eso tenemos que sumarle 5. Entonces serían 65,87 grados Celsius. El coeficiente de dilatación ya lo vimos por tabla. Faltaría ahora lo que es el módulo de elasticidad. Veamos la tabla a continuación. Según tabla, el módulo de elasticidad para este aluminio tiene un valor de 73,1 gigapascales. Entonces, recordemos que el esfuerzo sería el módulo de elasticidad por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura. Esto sería 73,1 por 10 elevado a 9 por los 23 por 10 elevado a menos 6, y esto por la diferencia de temperatura, que es la temperatura final, que son los 95, menos la inicial, que no serían 5, sino que es 65, 87 y 87. Entonces, acá nosotros ingresamos esto a una calculadora y obtenemos el resultado correspondiente al esfuerzo. Serían los 48, 976, 269, perdón. Y esto se mide en pascales. Bueno, acá tendríamos lo que es el esfuerzo y así estaría terminado este problema. Problema 4 dice un alambre de acero inoxidable. Ahí sí 301 se tensa entre dos soportes, de modo que se introduce un esfuerzo de 40 megapascales a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál sería el esfuerzo a una temperatura de menos 15 grados Celsius? Tenemos el módulo del acero inoxidable y el coeficiente de dilatación del acero inoxidable. La temática sería la siguiente. El alambre, al ser tensado, adquiere un esfuerzo de 40 megapascales. Es decir, en este caso, este alambre estaría estirándose.
Y el esfuerzo producido por la temperatura, obviamente sería un esfuerzo hacia adentro. Entonces, obviamente el esfuerzo aumentaría, no disminuiría, ¿no es cierto? Porque si el alambre se dilatara, el esfuerzo de 40 debiese disminuir. Acá es lo contrario, debiese aumentar. Entonces el esfuerzo total va a ser el esfuerzo, en este caso de tensión, más el esfuerzo por temperatura. El esfuerzo de tensión son los 40 megapascales, es decir, 40 millones de pascales, más el esfuerzo por temperatura. Recordemos que el esfuerzo es el módulo por alfa por delta T. Entonces el módulo sería esa cantidad, que son 193 por 10 elevado a 9 grados Celsius elevado a 1. Tenemos también el alfa, que son los 16,9 por 10 elevado a menos 6. Y la diferencia de temperatura sería la temperatura más grande menos la pequeña, que son los menos 15. Entonces, esto nos daría lo siguiente, nos daría un esfuerzo total de 40 millones de pascales, más el esfuerzo producido acá, el cual es de 114 millones 159.500. Entonces, si sumamos estas dos cantidades, serían 154 millones 159.500. Y esto se mide en pascales. Acá tendríamos el esfuerzo correspondiente. Acá le dejamos 4 problemas, acá están los 2 primeros, con las respuestas correspondientes para que intenten llegar ustedes. Acá tenemos el 3 y el 4 también con las respuestas correspondientes.